Saludos hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Mi nombre es José Pantoja y hoy estoy aquí para servirle. La semana pasada el pastor José Escalona estuvo hablando de un personaje bíblico y fue David. Esta semana hablaremos de otro. Hay un pastor llamado John Piper que dice una frase muy emblemática. Él dice, los libros no son los que transforman las vidas, sino los párrafos. Él lo decía apuntando al hecho de que no son los libros lo que la persona recuerda en sí, sino aquellas partes del libro, como los párrafos, lo que marcan su vida. Recuerdo yo estando en el Instituto Bíblico Benecer, hubo una frase que me transformó de una predicación. No recuerdo la predicación, pero sí la frase. Y decía de la siguiente manera: serás fiel a Dios hasta que entiendas que Dios exige fidelidad. La fidelidad es algo que para Dios no es opcional. La fidelidad es un atributo que Dios exige de sus hijos. Durante todo el Antiguo Testamento vemos estos plasmados. Vemos a un Dios disciplinando a su pueblo por ser un pueblo infiel. Un pueblo que día a día vivía detrás de otros dioses, detrás de otras prácticas. Y Dios no cesó de disciplinarlo hasta que este pueblo fuese fiel. También vemos un caso particular en el Antiguo Testamento cuando el Señor aborrece a Elí, al sacerdote Elí, y le dice que ya él se ha buscado, se ha provisto un sacerdote fiel que haga conforme a lo que él quiere. Por eso creo que la fidelidad para el Señor es importante. En el mismo libro de Samuel dice que el Señor rechazó a Saúl porque éste quería hacer lo que él quería. Y el Señor llamó a un hombre conforme a su corazón para que hiciera conforme a sus planes, y este fue David. El Salmo 119, capítulo 4, versículo 4, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Así que el relato bíblico nos deja claro que para Dios la fidelidad es importante. Ahora, cuando pienso en un personaje fiel, pienso en el profeta Daniel. Daniel es un personaje que de manera explícita se menciona una sola vez en la Biblia fuera de su libro. Sin embargo, es un personaje inspirador que se caracteriza por las siguientes cualidades. En primer lugar, sus profecías. Las profecías de Daniel se distinguen por ser profecías diferentes. Cuando vemos el libro de Daniel, a partir del capítulo 7 hasta el 12, vemos que Daniel relata varias profecías que tienen que ver no con situaciones específicas que estaba viviendo el pueblo en ese momento, sino con eventos que iban a ocurrir a través de la historia. Además, se le dice el profeta apocalíptico, ya que tiene varias profecías dentro de su libro que tienen que ver con los últimos tiempos. Otra cosa por la cual se caracteriza Daniel es por sus raíces. Según Flavio Josefo, Daniel tenía sangre real, era descendiente del rey David. De modo que podemos decir o conocer un poco la historia de Daniel sabiendo que venía de ser rey o de ser parte de la realeza a ser esclavo. Por su capacidad. Daniel era un hombre muy preparado y bastante apto, tanto que resaltó entre sus compañeros. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 19, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel era un hombre increíble, era un hombre totalmente preparado y sus capacidades le hacían resaltar entre muchos. Otra característica que vemos de Daniel era su vigencia. Daniel fue un hombre que permaneció en eminencia durante varios reinados. Se dice que entre 3 o 4 periodos de reinado estuvo Daniel en eminencia. Esto nos enseña mucho, ya que a veces pensamos que depende de un gobierno u otro. Bueno, la vida de Daniel nos muestra que no, depende del Señor. Otra cosa que caracterizó a Daniel y que lo caracteriza mucho, que nosotros nos identificamos mucho con él, es porque Daniel tenía buenos amigos. Sí, Daniel tenía excelentes amigos, amigos que en su vida espiritual le aportaban mucho. Me llama la atención que muy poco se habla de los amigos de Daniel o muy poco se ve como un ejemplo de amistad, esta amistad que tenía Daniel con sus amigos. Pero sin duda los amigos de Daniel eran un gran aporte a su vida espiritual. Y no solo ellos, sino que él también le era a ellos un gran aporte. Porque a veces queremos amigos que nos acerquen más a Dios, pero nosotros no somos ese tipo de amigos. Entonces,
La Biblia nos llama a que seamos personas influyentes, pero que influenciemos el bien, no el mal. Entonces, hoy que estamos muy cerca para lo que es el Día de la Amistad, es bueno preguntarte cuáles personas te rodean, quiénes son tus amigos. ¿Serán aquellos amigos que tienes los que te acercan a Dios? Es una muy buena pregunta. Ahora, más allá de estas características de Daniel, hoy quiero resaltar específicamente una. Y es una de las características que más sobresalen en él. Y es su fidelidad. Daniel era un personaje fiel. En primer lugar, quiero que hablemos que Daniel era fiel a los principios bíblicos en medio de una cultura pagana. Cuando hablo de una cultura pagana, hablo de una cultura llena de dioses falsos y una cultura que iba contraria a los mandatos de Dios. Daniel, capítulo 1, verso 2. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Daniel fue llevado a Babilonia en el 605 a.C. Babilonia hizo 3 deportaciones a Israel. La primera fue donde Daniel fue llevado, la segunda fue llevado el profeta Ezequiel, bastante conocido también, y en la tercera deportación Babilonia acaba con toda Jerusalén. Ahora, Babilonia tenía una manera particular de hacer este tipo de deportaciones. En primer lugar, ellos buscaban llevarse a aquellas personas que eran más valiosas dentro de ese pueblo. Y bueno, dentro de esos estaba Daniel. No era cualquier persona. El texto describe que este rey mandó a que sacaran a aquellos que eran pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Entonces, podemos ubicarnos que Daniel venía de un contexto en el cual era parte de la realeza, parte de las personas importantes de su ciudad, de su país, y venía a ser esclavo. Daniel capítulo 1, verso 4 dice: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Vemos que estos hombres tenían pues el plan de cambiar la cultura de estos jóvenes. Eran jóvenes que venían con costumbres, venían enseñanza y su mayoría teocrática, es decir, su enseñanza era dirigida hacia Dios, hacia la obediencia a Dios. Sin embargo, estos hombres comienzan un plan de culturizarlos, de cambiarles su forma de pensar. Querían enseñarles 3 años la cultura, la lengua, la forma de cómo se hacían las cosas en Babilonia. Y no solo eso, hicieron algo clave, y fue que le cambiaron su nombre. Es decir, estos hombres querían hacer como una especie de lavado de cerebro a estos jóvenes. Entonces, ubiquémonos. Jóvenes que vienen de una cultura totalmente inclinada a Dios, más allá de sus defectos. El centro de la cultura judía era Dios. Vienen de esa cultura y se encuentran en una cultura totalmente contraria a los mandatos de Dios y que tiene el plan de culturizarlos a ellos también, de cambiarles su manera de pensar. Ahora pensemos en nosotros. ¿En qué cultura nosotros nos encontramos? ¿Será que nos encontramos en una cultura totalmente inclinada hacia Dios? Pues no. Vemos que día a día nuestra cultura está más parecida a lo que Daniel vivió en aquellos momentos. Una cultura totalmente pagana, que sus ideales, que sus pensamientos van en contra de los pensamientos de Dios. Nos estamos desarrollando en una cultura que está usando muchos medios para
meter en nuestra mente la homosexualidad, meter en nuestra mente ideologías. Hoy en día no hablamos de hijos, hijas, sino hijes. Hablamos de ellos, de todes. Bajo esta cultura estamos creciendo nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Permaneceremos firmes ante esta cultura? ¿Permaneceremos firmes ante los medios que esta cultura está usando? Mira, hoy en día nosotros no podemos ver una película juntos con unos amigos porque no sabemos en qué momento va a salir una escena en la que todos quedaremos cortados. Los padres no saben qué película ver con su familia porque vienen escenas fuertes para los niños. Sin duda, este sistema está preparado para hacernos caer. Ahora, nuevamente te pregunto, ¿caeremos nosotros ante el sistema? Veamos qué hizo Daniel. Dice de la siguiente manera: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Por qué Daniel creía que se podía contaminar con la comida del rey? Bueno, el texto no especifica la razón por la cual él determina que se iba a contaminar con la comida del rey. Sin embargo, podemos deducir por su cultura que Daniel estaba llevando a cabo el cumplimiento que apunta Moisés en Levítico capítulo 11, donde Moisés explica algunos alimentos que los judíos podían comer y que Dios le tenía permitido no comer. Entonces, puede que Daniel haya decidido no comer de la comida del rey porque los alimentos que se estaban ofreciendo no iban conforme a lo que Dios le permitía. Otra cosa o otra posibilidad era que se conoce que las raíces babilónicas eran paganas. Entonces, tal vez Daniel sabía y creía que estas comidas eran ofrecidas a ídolos y él al comer de esta comida se veía partícipe de su idolatría y tal vez Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey porque iba a ser parte de la idolatría de ellos. Y digo esto porque Daniel comió la comida del rey, pero una comida específica que él pidió aparte. Entonces, mi pregunta es, nuevamente, pensemos en nosotros. ¿Será que nosotros ya hemos comido de los manjares, de las delicias que este sistema nos ha ofrecido? Nosotros pudiéramos decir, no, Daniel, pero eso es algo simple. Eso fue simplemente orgullo, o sea, era una comida, ¿por qué tú no decidiste comer? Bueno, para Daniel esto era de gran importancia, porque comer de la comida del rey, para él era un cumplimiento de la ley de Dios. Sin embargo, cada día nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, gustando de los placeres, de las propuestas, privilegios que el mundo nos ofrece, sin importar que vaya en contra de la voluntad prescrita de Dios. Entonces, creo que la vida de Daniel es una vida que nos llama a la reflexión, a los retos, porque veamos su contexto, era esclavo. ¿Qué vas a exigir tú, Daniel, si eres esclavo? Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse con lo que el rey le ofreció, porque según él esto iba no de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros pudiéramos decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto con su novio, todo el mundo ve ese tipo de películas, todo el mundo escucha ese tipo de canciones que exponen a las mujeres, que nos hacen pensar cosas que no debemos pensar. La pregunta es, ¿va eso conforme a la palabra de Dios? ¿Te ayuda a eso? Bueno, Daniel consideraba que no. Así que mi invitación, hermanos, es que no consintamos ante la ideología del mundo, ante esa ideología mundana que día a día está cautivando nuestros pensamientos y nos está afectando al punto que estamos actuando como ellos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran seducir, no consientas. ¿Hemos consentido nosotros? Romanos 12, capítulo 2 dice,
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mateo 5:16 dice así: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No nos adaptemos al mundo, no nos adaptemos a lo que el sistema está ofreciendo, no nos adaptemos a la forma o la manera de pensar que el sistema nos quiere hacer pensar. Y decidamos como Daniel no contaminarnos con esos manjares, decidamos como Daniel permanecer firme ante las propuestas del sistema. Recuerdo en mis primeras enseñanzas en mi iglesia, usé una ilustración que me gustó mucho y hice una comparación entre un animal y otro, y era el armiño y el camaleón. El armiño es un animal que por cuidar su pelaje sufre la muerte. Él prefiere morir a que le ensucien su pelaje porque es de mucho valor. Entonces es un animal que sacrifica su vida simplemente por permanecer limpio. El camaleón es diferente, es un animal que cuando se encuentra en peligro tiene la capacidad de adaptarse a la naturaleza. Cambia de color, puede adaptarse al color de un árbol para pasar, dicen por ahí, camuflajeado y así no lo mate. Bueno, yo digo que seamos como el armiño. No nos adaptemos como el camaleón al sistema, sino que seamos capaces de cuidar nuestro pelaje, seamos capaces de permanecer limpios ante las propuestas del sistema. Y si tenemos que padecer por permanecer limpios, hagámoslo, porque es lo que le agrada a nuestro Señor. Ahora, Daniel no solo permaneció fiel ante una cultura totalmente pagana, sino que Daniel también fue fiel en su trabajo. En Daniel capítulo 6 hay un relato bastante interesante. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Hermano, este pasaje nos deja una gran enseñanza. Y es que cuando nos encontramos en una cultura totalmente aislada de Dios, en una cultura que está acostumbrada a ver personas caminando bajo una misma dirección, mira, tenemos personas que nos van a poner el ojo. Vemos que estas personas investigaron a Daniel, estuvieron al tanto en su trabajo para ver cómo Daniel actuaba, para ver si tenía un desliz, para ver si Daniel hacía algo incorrecto que fuera en contra de la voluntad de Dios, si agarraba algo que no era de él, si actuaba de una manera que el rey no le estaba pidiendo que actuara. Sin embargo, dice que estos no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces, nosotros debemos estar conscientes, que la cultura donde nos encontramos, tenemos personas a nuestro alrededor que nos observan, que quiere ver, bueno, algunos quieren ver, otros quieren darse la razón, de que realmente el evangelio es para puros falsos, que el evangelio es para personas que son hipócritas, que dicen algo en la iglesia, pero en su trabajo es todo lo contrario, en el liceo, en la universidad es todo lo contrario. Sin embargo, Daniel fue un hombre que demostró fidelidad, no solo en medio de la cultura, no solo en un área específico, sino también en su trabajo. Recuerdo al frente de la casa de mi abuela tenía unos amigos mayores que yo. Cada vez que podía le predicaba el evangelio, pero hablábamos de todo, de fútbol, de política, de básquet. Y uno de los temas que hablábamos también era del evangelio. Y siempre que ellos podían me sacaban en cara: no, pero viste, aquel evangélico vive de esta manera, este evangélico hace esto. José, sí, predícanos, te creemos y eso, pero yo no creo en el evangelio porque
dicen algo aquí y en su casa son otras cosas. Y muchas veces yo los entendía. Sin embargo, eso para mí era un reto. Era no manchar el evangelio frente a ellos. Era ser fiel a Dios en esa área y estrictamente, porque sentía que si hacía algo que no fuera conforme a la voluntad de Dios, se iba a prestar para que el nombre de Dios fuera blasfemado por ellos. Porque tal vez ellos no entienden el hecho de que tengo una naturaleza también caída, que también peco. Sin embargo, muchas veces cuando veían cosas, me echaban bromas. José, estás haciendo esto mal, por eso es que no creo en el evangelio, ¿por qué haces esto? Podía notar que muchas veces no era en serio, sino que lo decían jugando. Pero eso me llevó a ver la responsabilidad que nosotros tenemos ante el mundo. Te pregunto a ti, ¿será que si te hacen un estudio exhaustivo de tu vida, como estos hombres le hicieron a Daniel, de tu vida privada, de tu vida en tu hogar, con tus amigos, te encontrarían una persona totalmente fiel, digno de confianza? ¿O te encontrarían alguien corrupto, alguien negligente, una persona floja, una persona chismosa? Creo que, como le decía al principio, la vida de Daniel nos reta a que seamos personas fieles en cada área de nuestra vida. Que si alguien nos hace un estudio exhaustivo de nuestra vida, podamos estar tranquilos que nuestra vida refleja una total fidelidad a nuestro Dios. Ahora, Daniel no solo fue fiel a su trabajo, sino que finalmente Daniel también fue fiel a Dios, aunque esto lo metiera en problemas. Daniel no era un personaje loco que simplemente tomaba decisiones inmaduras y que eso él lo llamaba fidelidad. No era aquel cristiano extremista que llama fidelidad a su forma de vivir la vida cristiana, sino que era un hombre bastante pensante, discreto e inteligente. Cuando él decide no comer de la comida del rey, porque esto sí afectaba verdaderamente su fe. Pero vemos que él creció y aprendió en la cultura donde le tocó desarrollarse y fue de gran influencia. ¿Qué le quiero decir? Que si Daniel se metió en problemas con su fe, era porque no había otra opción. Así que al decirle que Daniel fue fiel, aunque esto lo metió en problemas, no le estoy diciendo, mira, seamos esos radicales extremistas que vivimos la vida, no nos importa el gobierno, no. Daniel fue alguien pensante, alguien discreto. Simplemente permaneció fiel cuando él vio que algo que él tenía que decidir hacer o no hacer implicaba desobedecer a su Dios. Hay en el mismo capítulo, en el capítulo 6, está la historia de Daniel. Estos hombres que le hicieron un estudio exhaustivo a Daniel tenían envidia. ¿Por qué? Porque Daniel resaltaba entre ellos. Entonces, estos compañeros de Daniel eran personas que estaban buscando algo malo en la vida de él. De modo que ellos buscaban llevar a cabo un plan y era acabar con la vida de Daniel. ¿Por qué querían acabar con la vida de Daniel? Porque se dieron cuenta de que era un hombre totalmente fiel. Entonces, la forma de salir de él era acabando con su vida. Entonces, ellos vieron, ya que no podemos encontrar algo en el trabajo de Daniel que lo deje en desmérito con el rey, tenemos que buscar algo en su vida cristiana o en su vida como siervo de Dios. Porque estos sabían que si ponían a Daniel entre el rey y Dios, Daniel siempre seguiría a Dios. Ya lo conocían, ya habían visto su carácter y que siempre había optado por obedecer a Dios. En el verso 7 del capítulo 6 dice así: estos administradores fueron delante del rey y prepararon un plan para hacer caer a Daniel. Y dice el texto así: nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adora a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Nosotros diríamos, bueno, esta es la oportunidad
¿Qué estábamos esperando para dejar de orar? Nada, 30 días. Pero ¿sabes? La fidelidad a alguien o a algo está bien ligada con el afecto y con el nivel de prioridad que eso tenga para ti. Para Daniel la oración no era cualquier cosa. Ahora veamos qué hizo Daniel ante esta presión que estos hombres, de manera inteligente, porque engañaron al rey, dijeron: nosotros todos los administradores, todos estamos de acuerdo, rey, de que tú emitas este decreto. Daniel no estaba de acuerdo, no estaba allí. A pesar de esto, ¿qué decisión tomó Daniel? En el versículo 10 dice así: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuya ventana se abría en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esta decisión de Daniel parece un poco odiosa. Daniel, ¿cómo es que acaban de hacer un decreto de que no deben orar por 30 días y tú vas, y no solo vas a orar, sino que oras con las ventanas abiertas para que todo el mundo te vea? Pero hay algo que el texto dice que es interesante, y es que Daniel lo tenía por costumbre y lo hacía 3 veces al día. Daniel, y no podía cerrar la ventana. ¿Sabes? El hecho de que la ventana estuviera abierta, porque si no me contradeciría, no implica una actitud de rebeldía radical en Daniel, no. Sino implica una actitud de fidelidad a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Bueno, Daniel estaba llevando a cabo lo que había dicho Salomón con respecto a la adoración que los hijos de Dios, cuando estuvieran fuera de su nación, deberían tener. En 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 44, dice así: Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa. No fue una actitud de orgullo, no fue una actitud de rebeldía que Daniel presentó, o de inmadurez, o de poca discreción. Fue una actitud de fidelidad completa a la palabra de Dios. Daniel hacía esto porque él entendía que estaba obedeciendo lo que había dicho el rey Salomón. Que él estaba orando con la cara al frente allá del templo, y que su Dios lo iba a escuchar si él oraba de esta manera. Así que, hermanos, no fue un acto indiscreto, no fue un acto, era la manera como Daniel lo hacía todos los días. Todos los días. Y vemos que ante el decreto del rey, él no se privó, sino que lo siguió haciendo tal cual. ¿Por qué lo siguió haciendo? Porque esto era prioridad para él. Daniel entendía que de esta manera su Dios se agradaba. Daniel entendía que era una forma de él mantener una relación constante con Dios. Ahora, yo decía cuando entré en este punto de que Daniel fue fiel, aunque esto lo metiera en problemas. Esta decisión de Daniel trajo una consecuencia. Nosotros la sabemos. Daniel fue metido al foso de los leones, porque el castigo que el rey había impuesto al que no obedeciera esta ley era que fuera introducido al foso de los leones y los leones se lo comieran. Y Daniel, por decidir ser fiel a Dios y a su palabra, esta fue la consecuencia que obtuvo. ¿Sabe? No siempre que ustedes decidan ser fiel a Dios aquí en este sistema que está totalmente contrario a la voluntad de Dios, implica que en este mundo no va a ir bien. Implica que las personas van a aplaudir lo que estamos haciendo nosotros. Sino que muchas veces el ser fiel a Dios va a implicar molestar a otro. El ser fiel a Dios va a implicar meternos en problemas. De acuerdo a tu prioridad, tú vas a actuar. Si para ti lo más importante es lo que piensa el sistema, si para ti lo más importante es consagrarte con el rey, tú no vas a ser fiel a Dios. Para Daniel la prioridad era Dios, por eso él decidió obedecer a Dios, aunque él conocía la consecuencia. Hermanos, nosotros conocemos gran parte de la historia. Daniel fue librado del foso de los leones. Y no eran que los leones no tenían hambre.
porque luego el rey, que por cierto le tenía mucho aprecio a Daniel, tal vez mucho de esto tenía que ver por su fidelidad, sus capacidades, su trabajo. Luego el rey fue en la mañana, metió a Daniel en el foso de los leones, le deseó el bien, que el Señor, a quien sirves continuamente, al que sirves con fidelidad, te libre. Y se fue, y dice, no durmió el hombre. El hombre llegó tempranito en la mañana y Daniel, el rey al que sirves te salvó. Y Daniel dijo, sí, rey, mi Dios tapó la boca de los leones. Envió un ángel y este ángel tapó la boca de los leones. Mi hermano, Daniel, pues sí, tuvo una consecuencia, pero también tuvo algo mayor. Dios siempre estuvo con él. Cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, el Señor le hizo ya gracia para con Aspenaz. Cuando decidió no doblar rodilla ante la presión de sus compañeros, Daniel vio el favor de Dios librándolo de los leones. Y cuando decía que no tenía hambre, era porque el rey decretó que aquellos que ejecutaron este plan en contra de Daniel, porque el rey se pudo dar cuenta que estos hombres solo ejecutaron este plan para dañar a Daniel, cuando el rey decretó, mira, ahora ustedes están castigados, van ustedes al foso de los leones los despedazaron. Se los comieron, hermano. Y ahí vemos que fue un milagro de parte de Dios actuando en la vida de Daniel. Daniel dijo, el Señor defendió mi causa. Así que confiemos en el Señor. Quisiera concluir de la siguiente manera. En el versículo 25 del capítulo 6 dice que más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigio en el cielo y maravilla en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Hermano, tengamos una fidelidad a Dios de tal manera que Dios sea glorificado. Si nosotros, les invito a leer el libro de Daniel. Si nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a ver que en cada aspecto de su vida, Daniel glorificó a Dios. Este tipo de personajes, como Daniel, sin duda nos exponen, pues nos hace ver nuestra falta de compromiso a Dios y su palabra. La semana pasada que hablábamos de David, nosotros diríamos, Señor, estaba bien con David. David era conforme a tu corazón, pero vemos que tuvo unos errores con Betsabé, pero Daniel, tal vez nosotros diríamos, ¿por qué está Daniel en la Biblia? Porque Daniel es un hombre que nos demuestra, porque era un hombre de carne, hermanos, también sentía, y nos demuestra que sí se puede ser fiel a Dios. Daniel es un hombre que nos reta a ser fieles. Fue fiel en su adolescencia, fue fiel en su juventud, fue fiel en su vejez. Fue un hombre que tuvo una fidelidad constante. Y hoy en día pensamos que el Señor está buscando hombres talentosos, hombres que son capaces de hacer. El Señor busca personas fieles, que le seamos fieles a Él. Que ante la presión del mundo, que ante la presión del sistema, que ante las propuestas del mundo, nosotros siempre lo escojamos a Él. Decidamos no contaminarnos con la comida del Rey. Decidamos ser fieles en cada área de nuestra vida, en sus trabajos, decidan ser fieles. Y decidamos, hermanos, ser fieles a Dios, aunque esto nos meta en problemas. Tal vez tú que estás ahí dirás, bueno, ¿qué hago yo si ya he sido infiel? Si ya me he contaminado con la comida del Rey. Bueno, la palabra de Dios dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, nos limpiará de toda maldad. Arrepintámonos. Decidamos caminar con un distintivo en nuestro servicio a Dios y ese sea la fidelidad. Esta fue la mejor predicación de Daniel. Nabucodonosor, Darío, una nación glorificaba a Dios por un hombre como este,
que decidió ser fiel a Dios en cada aspecto de su vida. Así que nuestras vidas también deben predicar a Cristo. Nuestra vida también deben predicar a ese Dios justo, a ese Dios verdadero. Que las personas no se queden con un vacío entre lo que decimos y hablamos, sino que nuestra vida pueda mostrarle a la gente que sí hay un Dios que transforma corazones. Y tú que estás allí, que tal vez no eres creyente, no has creído en el Señor Jesucristo y dices, bueno, ¿cómo voy a ser yo como Daniel? Bueno, yo te invito, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y el Señor hará la obra en ti. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Fue un placer. Dios le bendiga.